Quiero poner la primera imagen porque creo que es muy importante que empecemos con esta imagen. Antes de que tuviéramos la tecnología con la que ya, pues al menos todos los que están aquí en la audiencia nacimos con ella, los navegantes cuando estaban en el mar, ¿sí?, iban en sus distintas formas, en sus carabelas, en sus barcos, buscaban esta estrella norte que se llama Polaris y con ello se guiaban y se ubicaban. Una analogía que se hace con frecuencia sobre el tema de propósito de vida es justamente que es esta estrella norte que guía nuestra vida. Es esta intención de a dónde queremos llegar y así como los navegantes de antaño no sabían exactamente cuál era la ruta, como el día de hoy sí lo saben quienes tienen un GPS, así nosotros, nosotras no sabemos exactamente cuál es la ruta para llegar a nuestra estrella norte, pero sí podemos ir teniendo estas intuiciones, estas guías, esta dirección que nos vayan acercando y después, por supuesto, traducirlo en metas específicas que pensamos que nos van a llevar más de cerca. ¿A qué me refiero cuando hablo de intuición? Creo que esto es algo muy importante porque la mayoría de nosotros y nosotras, cuando pensamos en el propósito de vida, y sé que todos en Universidad Tec Milenio tenemos al menos un enunciado de propósito de vida, y supongo que muchos y muchas la intención de vivir este propósito de vida, me refiero a que todas las decisiones, todas las interpretaciones que nosotros hicimos para llegar a ese propósito de vida son parte de las experiencias que hemos vivido antes y nos generan también, ¿sí?, una interpretación propia, como si cada uno de nosotros tuviera nuestra propia carta estelar y pusiéramos esa estrella norte de acuerdo a estas experiencias de vida. Hay un pequeño experimento que me gustaría marcar, no sé si me pueden ayudar a moverla porque no se movió, gracias, que me gustaría comentarles y tiene que ver con la naturaleza. En un laboratorio, por ahí en alguna universidad en Estados Unidos, empiezan a hablar sobre el sentido de la vida, que es aquello que a las personas nos hace sentir que trascendemos y vamos más allá, pues del breve espacio que vamos a estar aquí en el planeta, si lo comparamos con la historia de la humanidad o incluso con la historia contemporánea. Este es un ejemplo, si me ponen la que sigue, por favor. La que sigue. Y la que sigue. ¿Alguien me puede decir, y por allá quienes nos están viendo en la transmisión, qué es lo que acabo de mostrar? ¿Qué vieron en estas imágenes? ¿Paisajes? Ajá. ¿Qué significaban? ¿Qué representaban estos paisajes? Las estaciones, justamente. Las estaciones del año. Fíjense que en este pequeño experimento, cuando a las personas les preguntaban cuál es el sentido de su vida, escribían algunas cosas o eran capaces de decir algunas cosas. Después de ver imágenes que representaban las 4 estaciones, las personas hacían una siguiente reflexión e incorporaban en su sentido de vida o en lo que expresaban sobre su propósito de vida, experiencias que tenían que ver con la naturaleza, por ejemplo, o alguna evocación de alguna situación que había sucedido a través de alguna de estas estaciones. Se usó este marco porque era un marco común, cosa que entendemos, la mayoría de los seres humanos, ¿no?, lo que son las estaciones del año. Y justo ahora que estamos iniciando la primavera, me gustó poner este ejemplo porque cuando entramos en contacto con la naturaleza, entendemos mejor nuestra relación con el planeta y con nuestra trascendencia. Es un pequeño experimento. No tiene mucho que ver con el proceso que hacemos aquí en Tec Milenio, el propósito de vida, y que por supuesto que todos y todas, al escribir un enunciado, tenemos esa estrella norte mucho más clara. Sin embargo, en el día a día a veces parece que lo que estamos haciendo no tiene mucho que ver con ese sentido de trascendencia. Hace años
yo pongo el ejemplo de un niño que quiere ser astronauta. Me encanta haber tenido hace ratito aquí un ejemplo de una mujer astronauta y que pudimos ver cómo esto es un trayecto de perseverancia, de trascendencia, ¿sí? Que genera a través de las metas que tenemos que ir planeando el poder llegar. Pero en esa plática yo suelo decir que no todas las personas van a llegar a ser astronautas, no todos los niños que sueñan con ser astronautas van a llegar al espacio. Sin embargo, hay que entender por qué ese niño o niña quiere ser astronauta. ¿Qué es lo que busca en esa trascendencia? ¿Sí? Y cómo a través de ello empieza a encontrar sentido en su vida. Hay personas que desde que son muy pequeños o pequeñas tienen claridad en este sentido. Hay personas que les sucede algo de pronto que genera una mentalidad donde dice, aquí hay algo importante. Por ejemplo, y siempre digo que no queremos que a las personas les sucedan cosas complejas, retadoras, para que encontremos el sentido de la vida, pero es un fenómeno que sucede. Hay estudios que se hacen con personas que han estado en accidentes automovilísticos, personas que tienen enfermedades terminales, y un buen porcentaje de esta población de pronto encuentra ahí una razón para explicar el verdadero sentido de la vida, lo que verdaderamente es importante para él o para ella, a través de una experiencia de este tipo. Y enfocarse en ello, después de haber tenido una experiencia de este tipo. ¿Qué sucede? Estamos utilizando toda nuestra intuición, todas nuestras experiencias pasadas acumuladas, ¿sí?, para justamente interpretar ese hecho y darle sentido a nuestra vida. Los seres humanos tenemos esta capacidad de crear historias y a través de esta creación de historias poder generar la narrativa, ¿sí?, que es nuestro mapa cartográfico para llegar a nuestra estrella norte. Esto es muy importante porque de esta manera, ¿sí?, podemos entender un poco el proceso del propósito de vida. ¿Qué podemos hacer entonces para hacer más conciencia y para disfrutar más de todas las actividades que hacemos en el día a día hacia nuestro propósito de vida? Lo primero es justamente ampliar el espectro o ampliar la cantidad de actividades que relacionamos con nuestro propósito de vida. Otra investigadora en temas del sentido de la vida, Laura King, habla de que cuando nosotros hacemos las actividades del día a día y les ponemos un sentido que se asocia con aquello que para nosotros es trascendente, esto hace que disfrutemos más del día a día. Y de pronto nos podemos preguntar, y créanme que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿para qué necesitamos cálculo diferencial? Yo todavía me sigo preguntando, ¿para qué necesité cálculo diferencial para estar aquí parada frente a ustedes? Sin embargo, por ejemplo, yo puedo interpretar que necesito una educación completa que me permita el día de hoy entender la estadística, entender los datos y las curvas que estoy observando de cómo se comportan las reacciones humanas. Y a lo mejor en ese momento no lo entendía. Otro ejemplo que suelo poner es el del tráfico por la mañana. Para llegar al lugar a donde yo voy a dejar a mis hijos a la escuela, tengo que recorrer muchos kilómetros y si hay tráfico además, es una cantidad sustanciable de tiempo de mi día y del de ellos. Como familia, nosotros decidimos reconfigurar esta actividad del día a día como una actividad divertida. Introdujimos algunas cuestiones como el playlist de la persona que va eligiendo cada vez, como por ejemplo con mis hijos más pequeños, buscar cierto modelo de carro, o sea, cosas muy sencillas, pero hacerlas con conciencia nos lleva a entender mejor cómo estamos aportando a ese sentido. Ampliar, ampliar y ampliar. ¿En qué momento y en qué lugar está nuestro propósito de vida? ¿Sí? La segunda es expandir. Una vez que sé cuál es mi propósito de vida, mi estrella norte, ¿hacia dónde puede crecer? Puede crecer de manera infinita porque depende de mí y de las acciones que yo tomo.
Si yo sé, por ejemplo, que en mi propósito de vida hay otras personas, normalmente puedo hablar de personas cercanas a mí, puedo ir creciendo el círculo de influencia y eso va haciendo un mayor efecto en mi propósito de vida. También puedo profundizar en cómo estoy viviendo mi propósito de vida. Y a lo mejor a un grupo de personas ahondar más en cómo trascender a partir de lo que yo tengo como interpretación de mi propósito de vida. Distintas maneras en las que podemos generar más conciencia, más profundidad, más amplitud de nuestro propósito de vida nos lleva a no pensar que el propósito de vida es un punto que está en el futuro, sino una intención que yo tengo el día de hoy. Con mucha frecuencia, estando a cargo del instituto, a mí me preguntan si la felicidad o el objetivo de la vida está en un punto o está en el camino. Y lo cierto es que está en los dos lugares, en las dos cosas. Pero disfrutar del camino en el día a día es muy importante para que cuando lleguemos a esa gran meta, sea la que sea que se están planteando, tengamos esta capacidad de reflexión y de decir, este trayecto me llevó a ser la persona que yo soy el día de hoy. Incluso en este ampliar, en este expandir hasta dónde llega mi propósito de vida, también en esas situaciones complejas y retadoras puede haber una interpretación de mi propósito de vida. Solemos poner un ejercicio que tiene que ver con el viaje del héroe. No sé si lo conozcan. Muchas de las personas el día de hoy lo conocemos o lo hemos utilizado a través de las metodologías de storytelling, pero básicamente todas las historias se cuentan donde hay un personaje, que es el héroe o la heroína, que sale de su lugar común, de su espacio común, y que va a enfrentar una serie de retos y regresa cambiado o cambiada. ¿Sí? Este es un resumen muy básico de lo que es el viaje del héroe. Y entender que estos retos y obstáculos son parte de la trayectoria que recorremos todas las personas es algo muy importante para ayudarnos a crear esta historia propia y entender que somos el héroe o la heroína de nuestra propia historia. Cuando enfrentamos un reto, normalmente también vamos a tener ayudantes, ¿no? Entonces también podemos expandir nuestro propósito de vida a través del efecto de estos ayudantes. ¿Sí? Pueden ser personas que nos ayudan a superar el reto, que tienen otras habilidades distintas a las nuestras y que al sumarlas, ¿sí? Nosotros podemos generar todavía un impacto más grande. Pero también hay que entender dos cosas. Intuitivamente, y regreso a la intuición, nosotros buscamos ayuda de las personas que tienen algunas características que son más cercanas a nosotros y a las que tenemos acceso. Pero también podemos ampliar de nuevo y buscar ayuda de otras personas en otros lugares que a lo mejor compartan algo en común con nosotros, con nosotras. También tenemos que estar conscientes que esa persona que es nuestro ayudante es la propia heroína o héroe de su historia, aunque en la nuestra tenga la función de ayudante. Y entender la historia y cómo se interrelaciona con la nuestra es otra de las cosas que nos puede ayudar a ampliar el impacto de nuestro propósito de vida. Cuando las personas evaluamos que nuestra vida es una vida que vale la pena, vemos este efecto multiplicador de nuestro propósito de vida o el efecto de profundidad que hemos alcanzado en nuestro propósito de vida. Les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio en este momento. Les voy a pedir que cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos y que nos están viendo en la transmisión, piensen en un momento retador que tuvieron, que tuviera un obstáculo o que tuviera una característica de reto hacia lograr una meta que tiene que ver con su propósito de vida.
piensen cómo superaron ese reto, cómo lograron salir adelante, o si todavía estamos batallando, qué recursos tienen y si alguien les ayudó en este propósito. Si es así, lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer en el siguiente break. Mándenle un mensaje a esa persona y agradézcanle. Si ustedes mismos con sus propios recursos lograron superar este reto, ¿qué harían para agradecerse a ustedes mismos? En todas las experiencias de vida podemos aprender y acercarnos más al propósito de vida. Esto creo que es algo muy importante. Y finalmente, también, el propósito de vida es una actividad reflexiva. Es una actividad que tiene que ver con la historia que yo me cuento sobre mi propia experiencia de vida. Tal vez dos personas que tuviéramos la misma experiencia de vida tendríamos propósitos de vida distintos porque las interpretamos de manera diferente. Esta parte reflexiva del propósito de vida es muy importante también hacer conciencia de ella, ¿sí? Para poder darle todavía un mayor sentido a la vida y poder generar mayor impacto de lo que estamos haciendo y mayor conciencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Y sería mi último consejo, mi última idea. Cada cierto tiempo, por ejemplo, ustedes pueden voltear a ver de nuevo su propósito de vida y ver cómo las experiencias del último periodo, que ustedes pueden determinar 1 año, 5 años, 10 años, a veces parece mucho, pero se pasa más rápido de lo que se pueden imaginar, ¿sí? O pueden hacer, algunos sugieren este tipo de ejercicios que por ahí seguramente también ya los han visto, ¿no? Y es decir, voy en un avión, va lleno de todas mis cosas, el piloto me dice que estamos perdiendo altura y necesitamos soltar peso, y de todas las cosas de mi vida, ¿con qué me quedo? Y esta última parte se relaciona con nuestros valores. El propósito de vida está intrínsecamente relacionado con nuestros valores y las cosas que son importantes para nosotros. Y el impacto del propósito de vida, a fin de cuentas, nos va a ayudar haciendo conciencia, expandiendo, ya sea hacia más personas o de manera más profunda, y haciendo una reflexión sobre nuestros valores, sobre aquello que es importante para nosotros y cómo en el tiempo esto va teniendo algunas partes iguales y otras que van cambiando. La intuición se construye a partir de todas nuestras experiencias de vida. Invitarla a que sea parte de nuestro propósito de vida es una de las formas de vivir nuestro propósito de vida hoy en el día a día y no esperar hasta que lleguemos a la estrella norte. Muchísimas gracias.